Para que nos comente cuál es la posición que está tomando este colectivo de Seguridad Sin Guerra, hemos tenido la comunicación y le agradecemos muchísimo a Ixchel Cisneros, integrante de este colectivo de Seguridad Sin Guerra, que nos tome la llamada. Te saludo mucho, Ixchel, ¿cómo estás? Y te agradecemos mucho que platiques con nosotros. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en torno a esta creación de la Guardia Nacional? Hola, muy bien, buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, como lo mencionábamos ayer, lo que hemos venido diciendo desde hace un par de años, porque este colectivo surgió justo en diciembre, pero de 2016, por la insistencia de varios políticos de crear una ley para pues ayudar a la militarización del país. Y lo que hemos dicho desde entonces es que esta discusión no está acabada. O sea, por ejemplo, que ayer nos hayan dado el micrófono, que nos hayan invitado a foros previo a la decisión que se tomó con este dictamen de la Guardia Nacional, no quiere decir realmente que nos hayan escuchado. O sea, simplemente nos dan el espacio para hablar, pero realmente cuando vemos la ley y las modificaciones que quieren hacer a la Constitución, no están reflejados los argumentos que nosotros les estamos poniendo ahí de por qué el modificar la Constitución y darle herramientas a las Fuerzas Armadas para hacerla de policías y hacerla de ministerios públicos no está bien y contraviene no solo la historia de México, no solo nuestra Constitución, sino también tratados internacionales en los que está México. México los ha firmado y ratificado. Ayer justo se los mencionábamos así a los diputados que no podían que sacar una ley apresurada en diciembre, modificaciones de la Constitución, a 13 artículos de la Constitución, que es una cosa mayor, sin realmente una discusión amplia e incluyente, pues era un error, ¿no? Entendemos el nivel de inseguridad que vive este país y de violencia, pero eso no es símil a que sacando una ley apresurada y sobre las rodillas, en una semana la violencia vaya a disminuir, ¿no? Entonces lo que nosotros les proponíamos, eh, no específicamente, nosotros no estamos de acuerdo con la Guardia Nacional, en principio porque quien coordinaría la Guardia Nacional, incluso con las supuestas modificaciones que dijeron que se haría después de habernos escuchado, quien coordinaría la Guardia Nacional son mandos militares y esto, insisto, contraviene a tratados internacionales que ha firmado México, contraviene nuestra propia Constitución y es más, por eso tienen que modificar la Constitución porque va en contra de nuestra Constitución. Y también el que no tenga, ellos dicen que es algo transitorio y lo ponen por lo menos a 5 años, ¿no? Y para quitar la Guardia Nacional tendrían que tener las 2/3 de la Cámara para echarlo para atrás y eso es súper complicado. O sea, no hay nada más transitorio que poner, no hay algo menos transitorio que poner esta ley para militarizar al país en nuestra Constitución. Lo que nosotros proponíamos y además nos sorprendió mucho esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador es que a la par del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, nosotros nunca hemos hablado del retiro inmediato de las Fuerzas Armadas porque sabemos que eso es imposible, sabemos y conocemos los niveles de violencia del país. Creemos que el retiro no debe ser paulatino, el retiro debe ser paulatino, pero esto debe ir acompañado del mejoramiento de las policías civiles. Y eso no lo habla en ninguna parte del plan de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Eh, Muchos han advertido, en específico el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho que sin el ejército no puede darse una batalla en contra de la inseguridad, que el único cuerpo que pudiera dar resultados es el ejército. En muchas zonas están de acuerdo, en otras no, por sobre todo porque se han registrado violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes ven una Guardia Nacional sin presencia militar? Sí, o sea, creemos que de principio los militares podrían estar en la Guardia Nacional y los marinos, la policía militar y la policía de los marinos podría estar en la Guardia Nacional, pero lo que nosotros pedimos de inicio es que no coordinen esta Guardia Nacional y que no se les entrene a todos los demás policías como militares. ¿Por qué? Porque esto va en contra
Además, esa estrategia no ha funcionado. Tenemos casi 250,000 personas muertas, más de 37,000 personas desaparecidas con esta estrategia militar en las calles, ¿no? Entonces, nos da, lo único que nos están ofreciendo es lo mismo que nos ofreció Felipe Calderón, lo mismo que nos ofreció Enrique Peña Nieto, ninguna alternativa diferente, y esa alternativa no ha funcionado, a pesar de que sí, las Fuerzas Armadas puede ser que sean las más populares en este país. Eso no quiere decir que esa estrategia esté bien, que esa estrategia nos haya traído más seguridad. Al contrario, el número de homicidios ha aumentado, el número de desapariciones ha aumentado y también han aumentado las violaciones a derechos humanos. Ujú. Aún falta mucho camino que recorrer para que se formalice esta Guardia Nacional, si bien la mayoría en Morena en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, augura que tarde o temprano la Guardia Nacional, tal como ha sido concebida por Andrés Manuel López Obrador, será una realidad. ¿Ustedes qué camino van a para hacer estas protestas? ¿Estarán presentes en los estados? ¿Qué es lo que están pensando hacer en su hoja de ruta? En principio, seguir presionando todavía en diputados porque no se ha aprobado en el Pleno y después tendría que pasar a senadores. Presionar para que nos escuchen, presionar para que haya un diálogo verdadero y para que no se tomen estas decisiones sobre las rodillas. No se les tiene que demostrar nada a nadie. Como bien ellos dicen, tienen más de 30 millones de votos. Entonces no tendrían por qué estar tan apresurados en querer demostrar que pueden hacer su trabajo. Preferimos que hagan su trabajo bien y que entonces se discuta una estrategia real de seguridad de la mano de los especialistas que han trabajado todos estos años, estos 12 años que tiene la guerra contra el narco en México, y realmente se construya una estrategia integral de seguridad donde también se incluyan a las policías civiles, porque si solo lo dejamos así, hemos perdido 12 años de capacitar a nuestras policías civiles y perderíamos otros 6, tendríamos 18 años desechando a nuestras policías civiles, y con esta alternativa que nos están proponiendo, lo único que nos daría es militarizar al país para siempre, o sea, jamás regresar a los militares y a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, porque nunca se capacitó a las policías civiles. Muy bien. Estamos hablando con Ixchel Cisneros, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Dónde podemos conocer sus propuestas? ¿Tienen algún sitio de internet para también informarnos del otro lado de lo que ustedes están exigiendo, de la transformación que quieren hacer de la Guardia Nacional? Sí, en seguridadsinguerra.org, ahí pueden encontrar nuestra propuesta que habla específicamente qué artículos de la Constitución se tendrían que modificar, cómo es el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, tenemos cifras, tenemos datos concretos sobre la militarización y también están las voces de las víctimas de esta guerra contra el crimen organizado y específicamente de las Fuerzas Armadas, de por qué creemos que no tendrían que seguir con este camino de la militarización en el país. Muy bien. Ixchel Cisneros, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con Central FM Equilibrio y estaremos muy pendientes de todas las actividades que realizará este colectivo Seguridad Sin Guerra ante lo que tiene que ser una reflexión nacional en torno al combate a uno de los principales flagelos que tiene nuestro país, que es la seguridad. No solo estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando también de la seguridad lamentablemente ya común y corriente que tenemos en las esquinas de nuestras propias casas. Exactamente, pues muchísimas gracias, aquí seguimos.